Listo. Entonces, de nuevo, muy buenas noches a todos. Damos inicio a esta sesión de CIPAS correspondiente a la tarea 2 de nuestro curso, ¿cierto? De matemáticas discretas, ¿vale? Hoy es 19 de octubre, entonces, bueno, en primer lugar quiero comentarles que el sábado también vamos a hacer CIPAS, ¿vale? Hoy es una sesión de CIPAS, el sábado también tenemos una sesión de CIPAS, yo les mando la invitación para que pues si quedan dudas, si quedan inquietudes, las puedan solucionar también el sábado. ¿Listo? Esa es la primera información que tenía para ustedes. En segundo lugar, por supuesto que no está de más siempre recordarles que estén pendientes del campus virtual, ¿no? Es decir, aquí está nuestro curso, vamos a abrir nuestro curso de matemáticas discretas. Aquí está nuestro curso de matemáticas discretas. Entonces, por favor, pues siempre pendientes del campus, ¿vale? En información inicial está la agenda del curso. Aquí nos dice cuántos días quedan para nuestra tarea. Observen que nuestra tarea debe ser entregada el 1 de noviembre, ¿vale? El 1 de noviembre. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, ya quedan 13 días para el cierre de esta tarea. Entonces, pues ahí hay algo de tiempo todavía. Pero pues la recomendación siempre es no dejar para el final, ¿no? Recuerden que los últimos 3 días no se hace retroalimentaciones en foros. Entonces, pues no dejar para el final porque, pues ahí estaríamos con ese inconveniente, ¿de acuerdo? Entonces, muy pendientes de eso, muy pendientes de eso. Y esa es pues una información también. 1 de noviembre finaliza la tarea 2 como tal. ¿Listo? Y por supuesto, siempre pendientes de, aquí está, de nuestra sección de aprendizaje, en donde nosotros podemos descargar, ver la bibliografía correspondiente a esta actividad, ¿vale? Esta segunda actividad, esta unidad 2, corresponde a técnicas de conteo. Entonces, aquí está la bibliografía. Por supuesto que es importante que lean, que le echen un ojo a toda la bibliografía. Y quiero comentarles, estimados estudiantes, que técnicas de conteo es un tema muy complicado, es un tema bastante difícil en los casos. Uno, créame que estudiantes que yo les digo, no, es que aprender a contar no es fácil y aquí ya se ve eso. Hay algunos ejercicios que requieren de bastante análisis y bastante pues comprensión, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Aquí está nuestro libro y bueno, aquí en combinatoria sería donde empieza todo este asunto, ¿no? En el capítulo de combinatoria, que es el capítulo 5. Y bueno, de ahí para adelante hay que leer, hay que entender todo esto para poder resolver los ejercicios. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud que tengan hasta ahí? ¿Está todo claro? Bueno, entonces, No, señor. listo, perfecto. Entonces, vamos a ver por aquí. Deme un segundito, ¿ya listo esto? Ok, listo. Entonces, recuerden también descargar siempre la guía de actividades, ¿no? Aquí yo tengo abierta la guía de actividades y bueno, estar muy pendiente, leerla toda porque la guía de actividades pues es bastante extensa y hay que tener bien claro qué es lo que se va a hacer, ¿vale? Aquí nos habla pues de la bibliografía que estamos manejando, nos dan los ejercicios y nos dicen algunas cositas con respecto pues a los ejercicios. Observen, por ejemplo, nos dicen que el ejercicio 5 no recibirá realimentación y también debe ser sustentado a través de un video, cuyo enlace deberá escribir en el trabajo escrito que se va a entregar. Entonces, mucho cuidado con eso. El ejercicio 5 debe ser sustentado con un video, ¿vale? Esa es una cuestión importante ahí. Entonces, deben hacer un video explicando paso a paso cómo desarrollaron ese ejercicio número 5. ¿Listo? Eso es algo importante ahí. Y luego, bueno, están las secciones de los ejercicios para cada uno. Entonces, aquí están los ejercicios para el estudiante A, los ejercicios para el estudiante B y así sucesivamente. De tal manera que, bueno, vamos a comenzar a resolver, pues no, obviamente no los mismos ejercicios, pero vamos a resolver algunos parecidos. ¿Listo? Para ver cómo sería. Entonces, como siempre también les comento yo,
pueden participar, por supuesto, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, simplemente encienden el micrófono y bueno, ahí preguntan lo que quieran, ¿listo? No hay ningún problema con eso. Jason, alzó la mano, ¿qué pasó? Dime, cuéntame. Tutor, buena noche. Buenas noches. Tutor, con referente a lo que usted va a decir de los ejemplos y todo, ¿será que podría ser un ejemplo del ejercicio 3, el B? Ok, listo, ya te entiendo. Ajá. Digo eso, pues en mi caso y en mi grupo, muchos compañeros han tenido pues muchos inconvenientes con ese ejercicio. Ok, bueno, el ejercicio 3 y el ejercicio 4 tienen una particularidad, ¿no? Ahorita la miramos. El ejercicio 3 y el ejercicio 4, ustedes ven, la clave está en que tiene dos ítems, ¿no? A y B, A y B. Entonces, ahorita los miramos cómo es, vamos a ir como en orden, pero no hay ningún inconveniente, ¿vale? La clave está en eso, en que hay dos ítems para el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Muchas gracias. ¿Listo? Entonces, ya vamos a hacer eso. ¿De acuerdo? Denme un segundito, por favor. Denme un segundito, por favor. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a ir en orden, de tal manera pues, que podamos entender bien la situación. Vamos a copiar este ejercicio número 1 y vamos a cambiarle pues algunas cositas y miramos a ver cómo se resuelve. ¿Listo? Y así mismo hacemos con el ejercicio 3, en el ejercicio 4. El ejercicio 2 es bastante simple, es bastante sencillo. No tiene mucho inconveniente el ejercicio 2. Los estudiantes casi que todos han hecho correctamente el ejercicio 2 de primera, entonces no hay mucho problema con el ejercicio 2, creo yo. Ok, entonces vamos a ver. Dice, se van a producir placas para automóvil con las siguientes condiciones. Cada placa empieza con 3 letras tomadas del siguiente conjunto de letras. Hay un conjunto de letras M, N, R, S, T, U y B. Y debe terminar con 4 dígitos. ¿Listo? Si las letras pueden repetirse y los dígitos no pueden repetirse, ¿cuántas placas diferentes son posibles con las anteriores condiciones? ¿Listo? Vamos a cambiarle aquí un pedacito, algo mínimo, para poder pues que no quede igualito, obviamente, al de la tarea. Entonces, por ejemplo, digamos que cada placa empieza, digamos que no con 3, sino con 4 letras tomadas de ahí, ¿cierto? Y debe terminar, pongámosle aquí con 5 dígitos. ¿Listo? Entonces cambiémosle esa pequeña cosita. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras placas podrían, por ejemplo, tener esa estructura. 4 letras, por ejemplo, podría ser M, ¿cierto? N, R, podría ser, por ejemplo, una placa. Y 4 dígitos, podría ser, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. Tendrían estas opciones. ¿Listo? Entonces, aquí para resolver Cinco este dígitos, profe. 5 dígitos, sí, 5 dígitos. 5 dígitos, gracias. Tutor, una pregunta. ¿Es el ejercicio número 1 del estudiante B? Sí, exactamente. No sé cuál será el estudiante. Estudiante A. Ah, Estudiante. ok. Entonces, esa es la idea, ¿listo? Como ustedes pueden imaginarse, van a salir una gran cantidad de placas como tal. Van a salir una gran cantidad de placas como tal. Observen lo siguiente, si nosotros tenemos esas opciones, la pregunta es cuántas posibilidades tenemos para cada una de las placas. Voy a colocar aquí los dígitos y voy a colocar aquí las letras, ¿listo? De letras tenemos la M, vamos a tener la N, vamos a tener la R, vamos a tener la S, la T, la U y la B, ¿listo? Y de dígitos tenemos, por supuesto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta ahí. ¿Listo? Nuestra placa va a tener una estructura como esta. Va a tener un espacio para una letra, un espacio para una letra, un espacio para una letra, un espacio para una letra y vamos a colocar espacios para los dígitos en verde. Espacio para dígito, espacio para dígito, espacio para dígito, espacio para dígito
y espacio para dígito. ¿Listo? Entonces, la idea es que tenemos que contar cuántas posibles combinaciones de placas pueden tener esta estructura que tenemos aquí. Las rojas para letras y las verdes para dígitos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la cuestión aquí? La cuestión es que se pueden repetir las letras, ¿no? Es decir, aquí, sí, las letras pueden repetirse, exactamente. Entonces, por ejemplo, para la primera letra, para la letra que va aquí, nosotros ¿cuántas opciones tenemos? Para la primera letra nosotros tenemos que puede ser una M, una N, una R, una S, una T, una U y una N. Entonces, para la primera letra, nosotros tenemos que pueden ser 2, 4, 6, 7 opciones, ¿vale? 7 posibilidades de escoger la letra para la primera casilla. Ahora bien, para la segunda casilla, ¿cuántas posibilidades tenemos? Entonces, la clave está en que las letras pueden repetirse. ¿Qué quiere decir? Que para la segunda casilla yo voy a tener las mismas 7 posibilidades porque pueden repetirse las mismas letras. Es decir, que para la segunda casilla en las letras también tengo esas 7 posibilidades. Puede ser o la M, puede ser o la N, o la R, o la S, o la T, o la U, o la N. Incluso en el ejemplo que puse, yo puse estas dos repetidas, ¿no? Para que veamos qué efecto se podía repetir ahí. Entonces, claro, para la segunda casilla de las letras, yo también tengo las 7 posibilidades. Para la tercera casilla de las letras, otra vez tengo 7 opciones para colocar la letra ahí. Cualquiera de esas letras puede ser, incluso puede repetirse. Y por supuesto que para la última casilla de las letras tengo las mismas 7 posibilidades. ¿Listo? Entonces, esas son las opciones que yo tengo para escoger o para colocar las letras ahí. ¿Listo? Ahora bien, para los dígitos. En los dígitos, la clave está en que no se pueden repetir los dígitos, ¿no? Son 5 dígitos, pero no se pueden repetir. Entonces, para la primera casilla de los dígitos, ¿cuántas posibilidades tengo? Les pregunto a ustedes, ¿cuántas posibilidades tengo para la primera casilla de los dígitos? 9. 10. 3 posibilidades. 3 posibilidades. ¿Cuántas? 10 posibilidades. Exacto, no 9, ¿cierto? 10 posibilidades, porque también tenemos al 0. 0, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 posibilidades. O sea que aquí, para la primera casilla de los dígitos, yo puedo escoger cualquiera de estos 10 dígitos. Puede ser o el 0, o puede ser o el 1, o puede ser o el 2, y así sucesivamente hasta el 9. ¿Listo? Entonces, pueden ser cualquiera de esos dígitos. ¿De acuerdo? Ahora bien, para la segunda casilla, ¿cuántas posibilidades tengo? La clave está en que los números no se pueden repetir. Entonces, si yo ya en la primera casilla escogí un número, supongamos que yo puse aquí el 3, supongamos que yo escogí el 3 aquí en la primera casilla, pues para la segunda casilla ya no puede contarse con el 3, ¿cierto? Ya el 3 no se puede colocar. ¿Qué quiere decir? Que las posibilidades se han mermado. Entonces, para la segunda casilla, ¿cuántas posibilidades tengo para colocar dígitos aquí? 9. 9. 9, ¿cierto? Exactamente, 9. Entonces, para la segunda casilla tengo 9 posibilidades. Para la tercera casilla, entonces, ya he seleccionado 2 dígitos en la primera y segunda casilla. ¿Qué quiere decir eso? Que para la tercera casilla se me merman las posibilidades. Si, por ejemplo, aquí escogí el 2 y aquí escogí el 3, supongamos, son 2 números que yo ya no puedo contar. Son 2 números con los que yo ya no puedo contar. Entonces, tengo que omitirlos y eso significa que se van a mermar las posibilidades. De hecho, para la tercera casilla, yo cuento con 8 nada más, ¿no? Con 8 opciones. ¿Qué quiere decir eso? Que para la cuarta casilla, ¿con cuántas posibilidades debería contar entonces? 7. 7. Y finalmente, para la última casilla, con 6, ¿cierto? 6. 6. Entonces, en este caso, esas son las opciones que tengo para armar todas mis placas de los carros. ¿Listo? ¿Cuál es el resultado total? El resultado definitivo del ejercicio. Entonces, por el principio de la multiplicación, lo que debo hacer es multiplicar todos estos números que tengo aquí
y eso me da pues la cantidad que debe ser. Entonces voy a borrar aquí y voy a multiplicar todos esos números ahí. ¿Listo? Entonces quedaría así, 7 por 7 por 7 por 7, ¿listo? Por 10 por 9 por 8 por 7, ¿cierto? Y por 6. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el resultado total. ¿Qué quiere decir eso? Por el principio de la multiplicación, ese resultado total me dio 70 y, a ver, si me hizo la calculadora, 72.606.240. 72.606.240. Entonces, como ustedes ven, son muchísimas las placas que se pueden formar ahí. En este caso, este ejercicio yo lo he resuelto, digamos, de una manera, digamos, un tanto deductiva, ¿vale? Como analizando las posibilidades que tengo y todo eso. Por supuesto que eso tiene fórmulas, ¿no? Tiene fórmulas matemáticas de colocarlos ahí. Entonces, por ejemplo, para las letras, como es la repetición, como hay repetición, entonces hay una formulita que me indica pues el número de elementos que yo puedo obtener incluyendo repeticiones, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo voy a colocar, digamos, sí, aquí coloquemos, si yo voy a tomar de un conjunto de n elementos, ¿cierto? Si yo voy voy a tomar de un conjunto de n elementos y voy a tomar una cantidad de elementos k, digamos que voy a tomar de aquí k elementos, y se puede tener repeticiones con repeticiones, entonces, por supuesto que el número de opciones que voy a tener de tomar k elementos, incluyendo repeticiones, como en el caso de las letras, es de la forma n a la k. ¿Listo? Esa es la fórmula general. Si yo voy a tomar k elementos con repeticiones de un conjunto grande de n elementos, entonces el número de posibilidades que tengo es n a la k. Y es justamente lo que sucedió aquí, ¿no? Observen. Si yo voy a tomar 4 letras de un conjunto de 7 letras, entonces, ¿cuántas opciones tengo? Tengo 7 a la 4 opciones. Entonces, esa es la formulita, digamos, actuando ya como tal. De tal manera que este ejercicio lo podemos hacer así, con mucho análisis, deduciendo pues el número de elementos, o podemos utilizar la formulita, ¿listo? En este caso la formulita sería esto. Si yo voy a tomar k elementos, incluyendo repeticiones de un conjunto grande de n elementos, entonces las opciones que tengo o las posibilidades que tengo son n a la k. ¿Listo? Y en esto, miren qué sucedió aquí. Esto es 7 a la 4. Entonces voy a colocarlo por aquí. ¿Listo? 7 a la 4. Entonces 7 a la 4. ¿De acuerdo? Y la segunda parte, observen la segunda parte. En la segunda parte, yo estoy escogiendo 2, 4, 5 dígitos, 2, 4, 5 dígitos de 10 dígitos posibles. Entonces, estoy buscando 2, 4, 5 dígitos de 10 dígitos posibles. Y por supuesto que aquí el orden importa. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, la placa con dígitos 1, 2, 3, 4, 5. Y puedo tener la placa, por ejemplo, con dígitos, voy a colocarlo aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Y puedo tener, por ejemplo, la placa 1, 2, 5, 4, 3. El orden importa, son placas distintas. Entonces, también hay una forma para escribir eso matemáticamente. ¿Listo? También hay una forma para escribir eso matemáticamente. La fórmula es la siguiente. Si yo voy a escoger o si yo voy a tener un conjunto de n permutaciones o de k permutaciones mejor, si tengo n elementos otra vez, ¿cierto? Coloquémoslo aquí, tengo n elementos y de ahí quiero escoger k elementos, pero donde el orden importa y sin repeticiones. Quiero escoger de esos n elementos, k elementos, ¿cierto? Con
donde el orden importa, donde el orden importa, donde el orden importa, el orden importa, ¿listo? Y sin repeticiones, entonces también hay una formulita para eso, repeticiones, ¿listo? También hay una formulita para eso. La formulita es la siguiente, entonces P de NK simboliza entonces el número de permutaciones que hay de cada elemento sin repeticiones donde el orden importa, de un total de n elementos. Y esto es igual a n factorial sobre n menos k factorial. ¿Listo? Justamente esta formulita es la que actúa por aparte de los dígitos. En los dígitos nosotros estamos escogiendo 2, 4, 5 dígitos de un total de 10 dígitos en donde el orden sí importa. ¿Por qué sé que el orden importa? Porque cuando yo intercambio los numeritos, las placas son distintas. Una placa que comience por los números 1, 2 es diferente a una placa que comience por los números 2, 1. Entonces el orden sí importa. De tal manera que la segunda parte de este ejercicio, entonces sería el número de permutaciones de 10 dígitos tomando 5. ¿Listo? De esta manera quedaría entonces nuestro ejercicio. Nosotros lo hicimos acá arriba muy analíticamente, pero también podemos utilizar las formulitas. Y tiene que darnos igual, ¿vale? Tiene que darnos igual. Con cualquiera de las dos formas tiene que darnos igual. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Profe, es que a mí me dice esa fórmula es de variación, no de permutación. ¿Cómo, perdón? Esa fórmula es de variación, Ajá. Sí, no de permutación. variaciones. Ujú. Sí, sí, exactamente. Variaciones y permutaciones. No, es que es de variación, no de permutación. Ajá, ok. Listo. Entonces quedaría así, ¿vale? Listo. Ok. Entonces, en total, utilizando las formulitas, entonces quedaría así, ¿no? El total sería 7 a la 4 por, ¿cierto? Eh, este que lo habíamos puesto aquí de 10 y 5. ¿Listo? Esto es 7 a la 4 por, entonces quedaría 10 factorial sobre 10 menos 5 factorial. Ese sería entonces el desarrollo de ese ejercicio, visto desde el punto de vista analítico. Por supuesto que tiene que darnos exactamente lo mismo que nos dio hace rato. ¿Listo? Entonces, yo voy a comenzar a mirar esto, que haría entonces así, 7 a la 4 por 10 factorial sobre 10 menos 5 factorial, sería entonces 10 factorial, 10 menos 5 sería 5, ¿no? Factorial. ¿Listo? Y ahora lo que hago es simplificar esos factoriales. Recuerden que por definición n factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por y así sucesivamente hasta el número n. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que 10 factorial entonces sería, bueno, si 7 a la 4, y 10 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 y por 9. Yo los pongo completos aquí por 10. ¿Cierto? Yo lo pongo completo aquí, yo sé que algunos de ustedes lo simplifican de otra manera, pero no hay problema, nos da lo mismo. Sobre 5 factorial, que es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ¿cierto? ¿Qué hago aquí? Tutor, Cancelar. una pregunta. Ajá. Dime. Tutor, buenas noches. Una pregunta. Buenas noches, sí, te escucho. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho perfectamente. Ajá. Tutor, si digamos, en este caso, el 10 factorial, el 5 factorial, si yo lo coloco en orden descendente, no Ajá. interesa, no altera el valor, ¿verdad? No altera el valor, recuerda que la Por ejemplo, multiplicación es es conmutativa. que en mi ejercicio yo ya realicé el ejercicio 1 y 2. Pues tengo la duda en el punto 3. No sé si su merced ahorita lo vaya a explicar. Pero Sí, ya vamos yo para allá. ahí no, puse 10 factorial y luego lo especifiqué y puse 10, 9, 8, 7, 6, así. Sí, no hay problema, da exactamente lo mismo. ¿Listo? Lo puedes colocar en forma descendente o en forma ascendente.
que recuerda que la multiplicación es conmutativa, ¿cierto? Lo que siempre se dice, que el orden de los factores no altera el producto, entonces no importa Sí, cómo lo señor. escribas, que igual te va a dar Ok, lo mismo. tutor, muchas gracias. En total, entonces, sí, efectivamente me quedo entonces 7 a la 4 por, bueno, en este caso 6 por 7 por 8 por 9 y por 10, que fue justamente igualito a lo que nos dio haciéndolo en el análisis que hicimos hace rato. 7 por 7 por 7 es 7 a la 4 por la otra parte, 10 por 9 por 8 por 7 por 6, que es justamente lo que está aquí, solamente que en orden distinto, pero lo acabamos de decir, ¿no? Para la multiplicación no importa el orden, la multiplicación es conmutativa. Entonces, este ejercicio lo podemos desarrollar de esas dos formas. Uno lo puede desarrollar utilizando formulitas, utilizando las fórmulas, o podemos hacer un análisis de la situación que tenemos. ¿Listo? De las dos formas es correcto. Si colocan la fórmula y colocan de una vez el desarrollo, no hay ningún inconveniente. Si colocan un desarrollo como el que hicimos hace rato, analizando pues las posibilidades que teníamos para cada eh, digamos, lugar en la placa de los carros, pues también es correcto, ¿vale? Entonces, ese ejercicio tenemos como esas dos opciones para hacerlo. De hecho, tengo estudiantes que lo han hecho de una opción o de otra y no pasa absolutamente nada. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Hasta ahí? No, señor. No, señor. Ok, perfecto. Bueno, entonces, el ejercicio 1, bueno, listo. El ejercicio 2 es más o menos sencillo, ese lo vamos a omitir por el momento. Conse- Profe, qué Ajá, pena. Es que en el ejercicio 2, que pues es el más fácil y todo, pero en la retroalimentación que yo tuve del ejercicio, eh, yo quiero saber las ramas, o sea, cuántas ramas debo contar. Lo que pasa es que en la diagramación que yo hice, ujú. coloqué café y de café salían los cuatro tipos de café. Pero entonces mi tutor me dice que quite café y donde está café ponga americano. Pero es que si yo lo hago así, no me van a salir las 36 ramas que tienen que salir en el caso de mi ejercicio. O sea, tú Entonces no colocaste, a ver sé si te si yo entiendo. puedo Tú colocaste, ya ver si te entiendo. Tú colocaste café y de aquí sacaste las 4 ramas. Esto es lo que te entiendo más o menos, ¿cierto? salir. Y aquí pusiste entonces las que están aquí, que son Sí, señor. americano, ice, Americano. Ajá. ¿cierto? Sí, señor. Ese es de Sí. aquí. Matcha y ice milk. Listo, eso es lo que entiendo que has hecho, ¿cierto? Sí, y ¿Sí? ahora de americano, Ajá, sa- ya. sí, señor. Y por ejemplo, de cada uno de esos saqué 3 ramificaciones ahora. ¿Para los panes? De americano, por ejemplo, entonces me queda con el pan plain, con el bread kitchen y con el bread beef. Ajá, Exacto, ok. así. Y después, al lado de cada pan le puse el snack. Ok, o sea, sacaste otras 3 ramificaciones de ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces coloqué acá en cada cosita un pan, ¿cierto? Y O sea a que quedó cada así. pan le saqué una ramita para... No, no, señor. ¿No? Está el americano, ¿cierto? Entonces, Cano, el en la primera plain, ramita del americano, ¿cierto? entonces ahí va el plain, que es el pan, sí, señor, el chicken Ajá, y el beef. y el... Ujú. ¿Listo? Eso es ahí. Y al frente de plain le coloqué el French, que es el snack, Ujú, sí, después el stick chicken y después el spice o sea, así, sacaste una ramificación de 3 nachos. aquí. ¿Eso? No, solo una. Ahí solo saqué una. ¿Aquí En solamente plain una? solo saqué una. ¿Y qué le Sí, colocaste? señor. Una ahí.
¿Y qué colocaste? Ahí le coloqué French fries. Ok, vamos a ver cuál es que es French fries. Así, eso es lo que te entiendo. ¿Y de chicken qué Exacto, pusiste? exacto. Y a la otra entonces le coloqué chicken stick. Ok, aquí chicken stick. Voy a colocarle stick nomás. ¿Listo? O sea que a la otra Ajá. le Y en el colocaste otro spicy. nachos. ¿Ah? Exactamente, sí, señor. Así. Ok, nachos. Ajá. ¿No? Ok, bueno, en ese caso el error se encuentra justamente en la última parte. ¿Listo? En la última parte tienes un error. ¿Por qué? Porque para cada tipo de pan, para cada tipo de pan, tú tienes las tres opciones también. Para cada tipo de pan, tú tienes las tres opciones de snacks. Entonces, para este tipo de pan plain, tú tienes otra vez las tres opciones de snacks. French fries, stick y nachos. Entonces, debería quedarte algo así. Ok, Debería quedarte algo así. Cada tipo de pan con sus tres propias ok. opciones. ¿Listo? Entonces, El el error está ahí. café con sus tres, Exacto. entonces es el café con sus tres opciones de pan y sus tres opciones de... ¿Y el coffee lo tengo que quitar El coffee, pues te comento una cosa, algunos estudiantes míos lo o han lo puedo puesto dejar? y yo lo he aceptado, no he puesto mayor problema con eso mientras hagan las ramificaciones de ahí en adelante, pues, y sin ningún inconveniente. Entonces, yo lo he pues, me lo han puesto y luego yo lo he aceptado sin ningún inconveniente. Entonces, yo creo que el error, pues, el error principalmente está en la última parte, donde cada tipo de pan también tiene las tres opciones de snacks. ¿Listo? Cada tipo de pan tiene las tres opciones de snacks. En ese caso, Ah, ok. en total, ¿cuántas opciones habrían? Por ejemplo, para este ejercicio que es del estudiante A, ¿cierto? Dice que tenemos cuántas posibles agrupaciones Sí, señor. diferentes de este menú existen que consten de café, pan y snacks, ¿vale? Entonces, de café tenemos dos, Sí, señor. cuatro opciones, de pan tenemos tres opciones y Ajá. de snacks Sí, tenemos tres opciones. ¿Qué quiere sí. decir eso? Que el total de posibilidades sería entonces 4 por Para un 3, total de 36 ¿cierto? Que es un total de por 36. 3, ¿De acuerdo? que es 36. Ajá, Exactamente. sí, señor. Entonces, en este caso, Sí, profe. cuando tú lo desarrollas así, Gracias. te van a quedar las 36 opciones ramificadas ahí, ¿vale? ¿Listo? Entonces, ese sería el asunto. Entonces, Vale, como profe, gracias. este ejercicio, pues simplemente es hacer el árbol, de tal manera que no he visto como muchos inconvenientes ahí. Es un ejercicio, digamos, más bien sencillo. Buenas, tutor. Una preguntita respecto a ese ejercicio 2. Dime. Lo que pasa es que, pues, yo utilicé, pues, una plataforma para hacer el diagrama porque es que eran muchos, Ajá, ¿sí? sí. Para hacerlos en Word. Y pues yo copié la imagen tanto en el Word y pues también la subí ¿cómo es? Al Outlook, lo guardé y copié el link. Pero me Ujú. dice el tutor que tengo que hacerlo directamente ahí, pero pues lo hice como para que fuera más flexible para poder hacerlo porque es que un Word va a quedar muy largo. Te entiendo. Pero el tutor entonces no te lo aceptó en la plataforma que lo hiciste. No, me dijo que no, porque yo copié la URL también. Puse la imagen y puse la URL, puse las dos. Ah, te entiendo. Pero entonces Bueno, no sé pero por qué me eso dijo ya, eso. ajá, eso también ya depende de cada tutor, ¿vale? Ya depende de cada tutor. En ese caso, pues los tutores son independientes y pueden, pues, solicitar ese tipo de cosas. En mi caso particular, a mí me han puesto imágenes y me han puesto, como tú dices, el link. No he tenido problema. Yo he visto el link y he visto que está bien desarrollado y listo, no hay ningún problema, ¿vale? Pero, pues, como te digo, cada tutor también es independiente, es autónomo en su trabajo, de tal manera, pues, que si el tutor te dice que tiene que ser en Word, pues sí, entonces ahí pues nada que hacer. Pero sí, en ese caso pues cada tutor es independiente y obviamente no podemos irle a decir al tutor, no, si eso puede recibirse de tal manera también, ¿no? Y ya él también decide cómo recibe el trabajo de sus estudiantes. En mi caso particular, como te digo, a mí me han puesto así las imágenes y me han puesto el link y yo igual lo he aceptado porque yo sé que sale un árbol bastante grande. Incluso hay unos literales de algunos estudiantes que donde sale un árbol todavía más grande y entonces, pues sí, yo sé que en Word va a ser muy complicado desarrollarlo, ¿vale?
En este caso, vamos para el ejercicio número 3. Lo que yo les decía, para el ejercicio número 3, la clave está en que yo tengo ítems A y también tengo ítem B. ¿Listo? Ese ejercicio número 3, pues tiene que ver, de hecho, con las variaciones, ¿no? Tiene que ver con las variaciones. De hecho, el ítem A se va a desarrollar con una variación, digámosle, simple, pero el ítem B se va a desarrollar con una variación o una permutación generalizada. Esa es la clave del ejercicio 3, que el ítem A va a ser una variación o va a ser una permutación simple y el ítem B va a ser una variación o va a ser una permutación generalizada. ¿Listo? Recordemos cuáles son las fórmulas. De hecho, ya copiamos una, ¿no? Pero recordémosla acá. Entonces, para la permutación o la variación simple, hace rato lo escribimos, ¿no? Era así, era n factorial sobre n menos k factorial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos estaba diciendo ahí? Que si vamos a tomar k elementos de un número, de un conjunto más grande de n elementos, donde el orden sí importa, entonces esta es la formulita para esa variación. ¿Listo? Y la generalizada, ¿cómo es? La generalizada la podemos escribir así. Esto es n factorial, pongámoslo aquí, sobre, pongamos aquí, n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, y así sucesivamente hasta nt factorial. ¿Listo? Esa es la fórmula para las permutaciones generalizadas. ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que necesitamos para las permutaciones generalizadas? Necesitamos que estos numeritos n1, n2, n3 hasta n sub t sean una partición del número n. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener que n1 más n2 más n3 más y así sucesivamente hasta nt tiene que darme n. ¿Listo? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cómo lo utilizamos? ¿Dónde lo utilizamos? Bueno, ahí lo utilizamos si nosotros tenemos, por ejemplo, un conjunto de n1 elementos, digamos, iguales, de un cierto conjunto grande de n elementos total, un conjunto de n2 elementos iguales de un conjunto, pues, grande de n elementos, y así sucesivamente hasta nt, ¿no? Y queremos saber de cuántas posibles maneras hay para organizar eso que está ahí. ¿Listo? Entonces, como les digo, el ejercicio 3, pues se hace muy sencillo si sabemos que tenemos que actuar de esa manera. Uno de los ejercicios, el ítem A o el ítem B, se va a desarrollar con la fórmula de variación o de permutación sencilla y la otra va a desarrollarse con la fórmula de permutaciones generalizadas, que es la segunda. ¿Listo? En este caso particular, entonces, voy a quitarle aquí, bueno, aquí dice, enumere todas las variaciones de 3 elementos del conjunto, de este conjunto, M, N, R y S. ¿Listo? Todas las variaciones de 3 elementos de ahí. ¿Listo? ¿Qué me están diciendo ahí? Simplemente que tengo que contar cuántas posibles, de hecho, permutaciones podemos sacar de 3 elementos de este conjunto de 4 elementos. ¿Listo? Recuerden que en las permutaciones el orden sí importa. En las permutaciones el orden sí importa. ¿De acuerdo? Entonces podemos aplicar de una vez la fórmula. Podemos aplicar de una vez la fórmula. Nosotros queremos averiguar cuántas posibles permutaciones hay de un conjunto de 4 elementos, ¿cierto? Y cuántas posibles permutaciones hay de 3 elementos de ese conjunto de 4 elementos. Esto es 4 factorial sobre 4 menos 3 factorial. ¿Listo? Esto es 1 por 2 por 3 por 4 sobre, bueno, aquí antes de hacer esto, escribámoslo bien. Esto es 4 factorial sobre 4 menos 3, 1 factorial. Y 1 factorial, pues es 1, ¿no? Aquí 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 y 1 factorial que es 1.
Y entonces hago la multiplicación, 1 por 2, 2, por 3, 6, por 4, 24, sobre 1 que me da 24. ¿Qué quiere decir eso? Que en total van a haber 24 posibles permutaciones de 3 elementos de este conjunto de 4 letras, ¿vale? De ese conjunto de 4 letras van a haber entonces un total de 24 posibles permutaciones de 3 elementos. Incluso las podemos sacar, ¿no? Dice ahí que hay que escribirlas pues explícitamente, que buscar una lista pues, entonces las podemos sacar. Entonces, nuestro conjunto es M, N, R y S. M, N, R y S. Entonces, nuestro conjunto es M, N, R y S. ¿Listo? Y saquemos de ahí los posibles conjuntos de 3 elementos que podamos tener. Entonces voy a escribirlos, puedo escribirlos como una tripla, voy a escribirlos así, M, N, R, podría ser una posible opción. Otra posible opción, M, N, S, ¿listo? Otra posible opción podría ser, por ejemplo, N, R y S, ¿cierto? Y otra posible opción podría ser, por ejemplo, M, R y S, ¿cierto? A ver, ustedes me ayudan si está bien, está mal. Esas son las posibles opciones que tenemos. ¿Alguna pregunta está ahí? Veo que alguien ha levantado la mano. Sí, profe, una pregunta. ¿La forma en que las escribió es lo que se llama una tupla? De hecho sí, de hecho sí. Esto de aquí sería una tupla pues como tal. Simplemente pues que las traté de escribir así como para llevar un orden, pero sí, de hecho se conocen como tuplas. ¿Listo? ¿Algo? Profe, yo tengo una pregunta. Ajá, sí. Es que en mi ejercicio dice que enumere todas las permutaciones del Gracias. conjunto. Ya no me dice cuántos son los números del conjunto. ¿Ahí cómo hago? ¿Cómo así? O sea, me dice que enumere todas las permutaciones del conjunto. Por ejemplo, O, P, Q y R. Y no me dice cuántos elementos. A ver, dame un segundito. Son ¿Qué cuatro. tienes tú? Erika. No, ¿qué literal tienes? Ah, pero la D. La D, busquémosla a ver. A ver qué pasó ahí en la D. Estudiante D, ¿cierto? Aquí. Enumere todas las permutaciones del conjunto tal y represente cada permutación como una lista de elementos. Ok, entonces, ahí lo que te están preguntando es las permutaciones de todos los elementos, de los 4 elementos. Ahí lo que dijo el compañero es cierto. Todas las permutaciones de este conjunto se refiere a todos los elementos, a los 4 elementos. ¿Listo? Se refiere a todos los 4 elementos. Entonces, ahí tienes que hacer la permutación de todos los 4 elementos. ¿De acuerdo? Vale, profe, gracias. Ahí entonces, bueno, aquí las puse, ¿cierto? Creo que son todas, no sé, ustedes me ayudarán a ver, ¿cierto? Aquí MNS, NRS, ¿cierto? Y la otra MNR, ¿listo? Y lo que tenemos que hacer ahora es Profe, simplemente, una pregunta. ¿sí? Como ahí dice que el orden sí importa, Ujú. por ejemplo, la primera tupla empieza con M y la segunda también. ¿Es válido o no tendría que estar en el primer espacio la misma letra? No, es válido. El orden sí importa, significa que las dos se consideran como parte de la lista. ¿Listo? En este caso, aquí ya obtuve la segunda, ¿no? Miren lo que pasó. M, R, N. ¿Listo? Y así entonces yo tengo que obtener todas las posibles combinaciones de estos ítems. Entonces ya obtengo una combinación aquí. Otra, R, M, N. ¿Cierto? R, N, M. Esa sería otra. Y otra sería N, R, M. ¿Cierto? Y N, M, R, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya tengo para esta tupla que sacamos aquí, ya tengo todas las posibles combinaciones con esa tupla. Como dijimos, el orden sí importa, entonces simplemente lo que hago es alterar el orden. 2, 4, 6 son las posibilidades para esta tupla aquí. Y así mismo hago con todas. Simplemente modifico el orden SN, aquí, ¿cierto? SMN, SNM, y aquí también entonces NSM,
¿cierto? N, M, S. MS, ¿listo? Y lo mismo acá. Entonces quedaría N, S, R, ¿cierto? S, N, R. Aquí sería S, R, N. Aquí sería entonces R, S, N. Profe, una pregunta. Claro, dime. Esto que estás haciendo ahí de sacar todas las combinaciones es lo que quiere decir en el punto que elaborar la lista de letras. Exactamente, sí, sí, toca sacar la lista de las posibilidades de las permutaciones, en este caso, de 3 elementos de este conjunto de 4. Entonces, toca hacer todas las permutaciones. En este caso ya los calculamos, ¿no? Dijimos que tienen que ser 24, fue lo que calculamos matemáticamente. Y ahora pues hacemos la lista de las 24 posibilidades que tenemos de permutaciones de esos 3 elementos. Entonces quedaría así, M, Ah, S, vale, profe, R. gracias. Aquí sería SMR, ¿cierto? SRM. Y aquí sería entonces, Profe, buenas noches. buenas noches. No, profe, la duda que yo tengo es, o sea, como tal el ejercicio no especifica si se puede repetir o no, ¿cierto? Sí, de hecho sí, la palabra variación ahí te indica que sí se pueden repetir, que el orden sí importa. O la palabra permutación indica que el orden sí importa. Entonces, Ok. la Ok, clave está sí. ahí. No, Mira no, que pero profe, o sea, yo me refiero es, por ejemplo, que puede quedar O y P, MMS. No, ahí sí no, ¿cierto? no, no, no. El orden sí importa, pero en este sentido que la estamos haciendo aquí. ¿Listo? Son permutaciones, entonces solamente pueden estar una sola vez cada letrica. Entonces, Ok, listo, eso profe. es, ¿listo? Eso es. Gracias. Ya hicimos entonces, calculamos matemáticamente de que son 24 variaciones o 24 permutaciones de ese conjunto de, perdón, coloquémoslo así. Son 24 las permutaciones de 3 elementos del conjunto de 4 elementos que teníamos ahí, ¿listo? O son 24 las variaciones de 3 elementos de ese conjunto de 4 elementos que teníamos ahí. Y aquí lo que hicimos fue colocar entonces el listado explícito, ¿vale? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Por favor, en la cuarta columna, en la tercera columna, usted comienza con NRS, Ajá, ¿cierto? sí. Era válido si en la cuarta columna se comenzaba con, por ejemplo, MSR y de ahí se desprendían las demás. MSR y se desprendían las... Sí, claro, porque la cuestión es que en el listado que hagas tienen que estar todas las posibilidades y así yo hubiese empezado pues con las letras cambiadas ahí, igual cubríamos todas las posibilidades de esta manera, ¿no? Cubríamos todas las posibilidades. Entonces, la cuestión es que tienen que estar el listado de todas las posibilidades que tengamos, ¿listo? El orden de esta lista como tal no importa. Puede estar, por ejemplo, aquí MNR o puede estar de primero MRN y no importa el orden de la lista. La cuestión es que en la lista deben estar las 24 posibilidades que ya calculamos matemáticamente. De tal manera que ahí quedaría entonces este ejercicio de 3 ítem A, ¿no? De esta manera lo podemos resolver. Tenganlo en cuenta que ese ejercicio entonces se resuelve de esta forma, ¿vale? Con permutaciones, digámosle sencillas, que involucran esta formulita que está aquí. ¿Listo? Y como les decía, la clave está en que el ítem B entonces se debe desarrollar con permutaciones generalizadas que involucra pues la segunda fórmula. Entonces, ¿qué dice? Dice, determinar de cuántas maneras pueden formarse 4 comités distintos distintos de un grupo de 20 personas si los comités deben tener 6, 5, 4 y 3 personas respectivamente. ¿Listo? Entonces, para desarrollar este ejercicio, como ya les decía, corresponde a una permutación generalizada. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una partición del total. El total son las 20 personas y necesitamos una partición de ese total.
Y aquí básicamente nos están dando casi que parte de esa partición. Miren, nos están dando el 6, el 5, el 4 y el 3. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para ver o para aplicar la formulita que está ahí? Entonces, lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Entonces, voy a colocar aquí la formulita otra vez. Era N1 más N2 más N3 más y así sucesivamente hasta NT igual a N. Y esto era N factorial sobre N1 factorial, N2 factorial, N3 factorial hasta NT factorial, ¿vale? Esa era la formulita. En nuestro caso particular, debemos entonces mirar que N1 pues sería 6, N2 sería 5, N3 sería 4, N4 sería entonces el 3, ¿listo? Y entonces quedaría así. Entonces sería así. N es igual a 20, N1 es igual entonces en nuestro caso particular, N1 es igual a 6, 5, 4 y 3. Entonces N1 es igual a 6, N2 es igual a 5, N3 es igual a 4 y N4 es igual a 3. ¿Listo? Ese es el asunto hasta el momento. ¿Vale? Entonces, nuestra partición quedaría así. Sería 20 debe ser igual a N1 más N2 más N3 más N4, que sería 6 más 5 más 4 más 3, ¿cierto? Pero cuando yo hago eso me doy cuenta de que la partición como tal no está completa, porque aquí me quedaría 6 más 5, 11, más 4 me da 15, más 3 me da 18. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que completarla. Tengo que completar esta partición con un 2 todavía para que me quede completa la partición. Entonces, N5 será igual a 2. ¿Por qué tengo que completarla? Porque básicamente esa será, digamos que, podríamos colocarlo así, ¿no? Dice, determinar de cuántas maneras posibles pueden formarse 4 comités distintos de un grupo de 20 personas y los comités deben tener 6, 5, 4 y 3 personas respectivamente. Entonces, ese 2 que completamos ahí, pues corresponde a 2 personas que no son nombradas en ningún comité, ¿vale? O sea, hay que tenerlas en cuenta ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que este ejercicio como tal va a tener un resultado de la siguiente forma. 20 factorial sobre 6 factorial por 5 factorial por 4 factorial, ¿cierto? Por 3 factorial por 2 factorial. Entonces, ese sería el resultado de este ejercicio, ¿vale? El total de maneras que pueden formarse 4 comités distintos de un grupo de 20 personas con estas especificaciones, viene dado entonces por esta expresión que está aquí. Lo que sigue es simplificar esa expresión. Entonces, a mí me gusta como tomarme el tiempo de simplificar esto. Voy a tratar de simplificar esto a ver qué nos da. Pero recuerden que, bueno, el 20 factorial sería 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿cierto? 17. Yo sé que muchos de ustedes tienen pues una manera diferente de simplificar esto. El caso es que lo hagamos correctamente, ¿vale? 19 y 20. 19 y 20. ¿Listo? Todo esto corresponde a 20 factorial. Y ahora lo otro. Entonces lo otro es 6 factorial. 6 factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. El otro corresponde a 5 factorial, que es 1 por 2, por 3, por 4, por 5. El otro corresponde a 4 factorial, que es 1 por 2, por 3, por 4. ¿Cierto? El 3 factorial, que es 1 por 2 por 3, y 2 factorial, que es 1 por 2. ¿Listo? Y bueno, ahí lo que podamos simplificar, ¿no? Lo que podamos simplificar quedaría ahí. Entonces, pues observen que aquí lo primero que se va son todos estos con los 6 de acá, ¿vale? Se cancelan, se simplifican y me quedaría entonces esos de ahí.
Ahora, observen lo siguiente. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, tengo un 3 y acá tengo otro 3. 3 por 3, 9, lo cancelo con este 9 de aquí. ¿Listo? Entonces 3 por 3, 9, lo cancelo con ese 9. Aquí tengo un 2 y aquí tengo un 4, lo cancelo con este 8. 2 por 4, 8, lo cancelo con ese 8 de ahí. Entonces ya cancelé este y cancelé estos de aquí. Puedo seguir simplificando, observen. Por ejemplo, aquí 2 por 3, 6. Bueno, aquí ya hay varios que simplifican también. Por ejemplo, aquí 5 por 2, 10. Lo cancelo con este 10 de aquí. Por ejemplo, aquí 4 por 3, 12. Lo cancelo con este 12 de acá. Y, por ejemplo, aquí me quedaría 2 por 2, 4. Lo cancelo con este 16 y me quedaría un 4. Entonces, ahí ya simplificamos bastante de esa expresión. ¿Qué quedan vivos? Quedan vivos el 7, quedan vivos 7, ¿vale? Queda vivo el 11, que está aquí, el 7 que está aquí, queda vivo el 13, queda vivo el 14, queda vivo el 15, queda vivo un 4, queda vivo un 17, un 18, un 19 y finalmente el 20. ¿Listo? Esos son los que quedan vivos. Entonces, simplemente ya tenemos que hacer la operación correspondiente y ya nos va a dar el resultado total que puede obtenerse ahí. Entonces sería simplemente hacer toda esa multiplicación que está ahí. Voy a tratar de hacerla para encontrar el resultado total, que sería 7 por 11, ¿cierto? Por 13, por 14, por 15, por 4, por 17, por 18, por 19, por 20. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay 97.772.875.200 formas de desarrollar eso, ¿vale? Entonces, como yo les decía, la clave para este ejercicio 3 es que el ítem A se desarrolla entonces con una formulita de permutaciones o de variaciones simple, que es la de acá arriba, y el ítem B se desarrolla entonces con la formulita de permutaciones o de variaciones generalizadas que está acá en la parte de aquí, ¿listo? Esa es la cuestión ahí, entonces, para que lo tengan en cuenta ahí en el desarrollo de sus actividades. Muchachos, Perdón, preguntas, profe, dudas ahí, ¿sí? perdón, profesor, una pregunta. Dime. ¿Me puede volver a explicar cómo complementó el otro, el N1? El N5. Ah, ok, listo. Entonces, recuerda que nosotros tenemos que tener una partición del conjunto grande, ¿listo? En nuestro caso, el conjunto grande son las 20 personas del grupo, pues, de 20 personas de los cuales quieren formar el comité. Entonces, necesitamos una partición de ese grupo de 20 personas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aquí ya me están dando parte de la partición, me están dando el 6, el 5, el 4 y el 3, ¿vale? Entonces, cuando yo coloco esta suma aquí, estaba sin el 2 originalmente, ¿vale? Pero me doy cuenta de que no me está dando una partición, porque pues por este lado me está dando 20 y por el otro lado me está dando 6, 5, 4 y 3 que suman 11, 15, 18. Entonces, 18 solamente estoy obteniendo ahí. Necesito la partición. Entonces, lo que hice fue sumarle 2 para obtener los 20 y así obtener una partición. Entonces, N1 me quedaría igual a 6, N2 me quedaría igual a 5, N3 me quedaría igual a 4, N4 me quedaría igual a 3 y N5 me quedaría igual a 2. ¿Por qué tengo que considerar esa partición o por qué tengo que considerar ese 2 que está ahí? La respuesta es muy sencilla. Tengo que considerar ese 2 que está ahí porque ese 2 corresponde a que hay dos personas que no van a ser nombradas en ningún comité. Entonces también toca ver la manera en que hay dos personas que no van a estar nombradas en ningún comité, ¿vale? ¿Cuántas posibles combinaciones de dos personas pueden existir de que no van a estar nombradas en ningún comité? Entonces,
De tal manera que por eso yo considero también ese 2. ¿Listo? Y entonces, Sí, señor. finalmente, pues, obtuve ese resultado que está ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? ¿Está claro? Tutor, yo tengo una duda cuando su merced empieza a simplificar ahí Ajá. en las variaciones. O sea, Aquí. ahí me perdí, la verdad. Yo también, profe. Listo. No, es que simplemente pues iba a ser el resultado total de esto, ¿vale? Para encontrar el resultado total de esto. La cuestión aquí es que, bueno, esto pues la hice de alguna manera. Yo sé que muchos de ustedes la hacen de otra forma. Simplemente los puse explícitamente todos los términos, ¿vale? Arriba me dice 20 factorial. ¿Qué es 20 factorial? 20 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 y así sucesivamente hasta el 20. ¿Listo? Lo escribí completico. Me tomé todo el tiempo de escribirlo completo. Y abajo también dice 6 factorial. 6 factorial, ¿qué es? Es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, que fue lo que escribí en morado. Luego me dice 5 factorial. Lo escribí. 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Luego me dice 4 factorial. 1 por 2 por 3 por 4, que lo puse en verde. 3 factorial. 1 por 2 por 3, que lo puse en naranja. Y 2 factorial lo puse en morado. 1 por 2, que está aquí. Y luego entonces comencé a simplificar todas esas posibles opciones que teníamos ahí. Entonces, la cuestión es que pues para simplificar eso, hay muchas maneras de simplificar eso, ¿listo? Hay muchas maneras como de simplificar eso. En mi caso particular, por ejemplo, en la parte del numerador yo tengo esto, ¿no? 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 y así sucesivamente. Voy a colocar puntos suspensivos por 18 por 19 por 20, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, en la parte del denominador yo tenía 6 factorial, que es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. ¿Listo? Entonces lo que yo fui haciendo fue simplificar. Este 1, pues lo simplificó con este 1, este 2 lo simplificó con este 2, este 3 lo simplificó con este 3, este 4 con este 4, este 5 con este 5 y este 6 con este 6. Por eso fue que yo hice de una vez la raya aquí completica desde el 1 hasta el 6, ¿vale? Y los otros fui reuniendo pues los términos. Por ejemplo, miren que aquí yo tenía, aquí miren, aquí había un 4, sino que ya está tachado, ¿cierto? Hay un 4 y un 2. Entonces, 4 por 2, 8. ¿Listo? Lo que hice fue tacharlo como 4 por 2, 8, pues lo que hice fue tachar el 8 de acá arriba, porque 4 por 2, 8. Entonces, de esa manera fue que fui simplificando eso, ¿vale? Como les digo, pues hay muchas maneras de simplificar esto y pues esa fue como la manera que yo utilicé. Observen lo siguiente. Tutor, Ajá. una pregunta. Si en este caso su merced no hubiera tachado el 4 con el 2, sino yo digo en el siguiente par, bueno, en el segundo, sí, que usted pone 1 por 2 por 3 por 4 hasta 5. Perdón, si yo ese 4 lo hubiera multiplicado con el 4 del siguiente orden, me va a dar 16 y cancelaría el 16, ¿no importa? No importa, no importa. Como te digo, hay muchas maneras de simplificar esto, ¿vale? Yo lo hice de una manera y hay muchísimas formas de simplificar esto. Lo que tú haces está correcto. 4 por 4, 16, lo cancelabas con el 16 que está acá. No hay ningún problema con eso. Por ejemplo, el 3 que está aquí, por ejemplo, este 3 que está aquí, voy a colocarlo en verde, este 3 que está aquí, ¿cierto? Con el 3 que está acá te da 9, 3 por 3, 9, lo cancelas con este 9 de aquí. Entonces, hay muchas maneras de simplificar eso, ¿vale? Es simplemente lo que hice fue, yo sé que lo hice un poquito rápido, pero esa es la intención ahí, ¿listo? Tú puedes juntar los números que quieras acá y cancelarlos pues con los de arriba de la manera que más te convenga. Y en este caso yo lo hice así, pero pues no hay ningún inconveniente con lo que mencionas, también se puede desarrollar sin ningún problema. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, muchachos? ¿Alguna duda más? Sí, tú tenía una inquietud con lo que habías explicado de cuando agregaste el 2 factorial que le faltaba para completar.
Si uno va a completar, tiene que completar directamente siempre con el número que le seguiría, o sea, habías terminado en el 3 y directamente con el 2, porque en mi caso, en mi ejercicio, yo tengo, el grupo total son 24 y con los que tengo, o sea, con los valores que me dio el ejercicio, me queda en 22, ¿Cuáles serían entonces los me valores que faltaría tienes? realmente, ¿cómo? ¿Cuáles serían los valores que tienes? 7, 6, 5 y 4. 4. Esos son los valores que tienes, ¿cierto? O sea que N1 vale 7, N2 vale 6, N3 vale 5, N4 vale 4. ¿Listo? Y tendrías entonces 13, 18, 22 hasta el momento. Entonces necesitamos completar la partición. Eso significa que sumamos 2 y este sería N5, ¿no? Esa sería la Ah, ok, idea. mi pregunta era esa, o sea, yo puedo completar con lo que me falta, no directamente con el número que le seguiría, que sería el 3, porque en el caso anterior se dio que justo era 3, 2, entonces por eso preguntaba. Sí, no, con lo que le falta para llegar a la partición, que es el 24, pues, correspondiente al total de las personas, ¿no? Para formar los comités. Entonces, Ah, ok, perfecto. Tutor, yo tengo una pregunta. dime, claro. Esa fórmula, ¿qué diferencia tiene con la de permutación con repetición? Es como parecida. Parecida, parecida no mucho. La Pues permutación con repetición es la de acá, ¿no? Es la de acá. Aquí están las dos, ¿cierto? esa es permutación con repetición. Ajá, exactamente, la Y mi primera. pregunta es si, según eso, las personas no se pueden repetir en otro grupo esa fórmula, ¿en qué va ahí? Ok, entonces, la primera es permutación con repetición, me dices, ¿no? No, la segunda. La segunda, ok. Esa es. Pero aquí no hay repetición. Aquí no hay repetición. Aquí lo que pasa es que el orden sí importa, ¿no? Porque aquí, pues, pero en el caso que estamos resolviendo nosotros, son personas que, pues, obviamente no las puede repetir, ¿no? Son las personas que a nombrar para hacer los comités. ¿Listo? Lo que tenemos ahí es que de un conjunto grande de n elementos, nosotros vamos a tener una cantidad n1 de elementos con las mismas características, n2, otra cantidad n2 de elementos que tienen unas mismas características entre ellos. ¿Listo? N3 son un conjunto de n3 elementos que tienen las mismas características entre ellos y la idea es que esta formulita nos dice de cuántas maneras pueden organizarse el total, ¿cierto? El total de estas personas. ¿Listo? Del total de estas personas en esos grupitos que están aquí. En la de acá, lo que nos está diciendo es, si nosotros tenemos una cantidad total de n elementos, de cuántas maneras nosotros podemos eh, permutar k elementos, de cuántas maneras nosotros podemos permutar k elementos. Y aquí el orden sí importa. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que haya repetición, no hay repetición. La repetición es cuando podemos tomar el mismo elemento varias veces. Aquí no hay repetición. Lo que hay aquí es que el orden sí importa. Es decir, que aquí, por ejemplo, no puede darse el caso, por ejemplo, de, digamos, supongamos que queremos organizar A, B y C. Aquí no vamos a poder tener el caso de, por ejemplo, A. Por ejemplo, no podemos tener el caso porque en ese caso estaríamos hablando de repetición, que era justamente lo que pasaba con las letras de las placas, ¿no? Y ahí sí podíamos repetir las letras de las placas y por tanto, pues, teníamos repetición y eso tenía su propia formulita. En el caso de las permutaciones, nosotros no tenemos repetición. Lo que tenemos es que el orden sí importa. ¿Qué quiere decir eso? Que la tripla o la tripla A, B, C es diferente a la tripla, por ejemplo, B, A, C. En este caso, son diferentes, ¿listo? Y es diferente, por supuesto, a la tripla A, C, B, por ejemplo. Y todas esas son diferentes, ¿listo? No es que se puedan repetir, sino que simplemente el orden sí importa en este caso. ¿De acuerdo? Y acá pues simplemente es para ver de cuántas maneras podemos organizar en grupitos, digamos, un grupo total de 22 personas en este caso particular y teniendo en cuenta
de que para aplicar esta fórmula, N1, N2, N3 hasta Nt debe ser una partición de N. Entonces, esos sumados me tienen que dar en total N. Por eso, pues hicimos la simplificación y nos quedó entonces ese resultado total para este ejercicio, ¿vale? Que si fue un número grande, sí, por supuesto que es un número inmenso, pero pues ese es el resultado del ejercicio, ¿de acuerdo? Tutor, y yo podría hacer ese mismo ejercicio del ítem B con la fórmula de combinación. ¿La fórmula general de combinación? Sí. No, no. Recuerda que en la combinación no importa el orden, no importa el orden. Entonces, se aplica para cosas diferentes. De hecho, Pero ajá. yo diría que no importa el orden porque, digamos, cada persona no importa en qué grupo iría. O sea, si Pedro va en tal grupo, no importa si Pedro va en el otro. ¿Cómo? Sí, Pedro, ¿cómo viste? O sea, digamos que Ajá. según el ítem dice que formar de 20 personas, 4 comités, ¿cierto? Sí, ajá. Entonces puede estar Juan, Pedro y Andrés. Entonces no importa si Andrés está en el comité 1 o en el comité 2. Bueno, tocaría analizarlo a ver si nos daría lo mismo, lo que te entiendo. Tocaría analizarlo a ver si nos da lo mismo. Pero Sí, tutor, tiene algo de lógica lo que dice el compañero, porque, por ejemplo, podemos establecer que existen cuatro grupos, de ejemplo, el grupo 1, 2, el 3 y el 4. Entonces, si ponemos a Juan en el grupo 1, o lo ponemos en el 2 o en el 3 o en el 4, no va a afectar en nada. Sí, ahora que lo mencionan, sí puede tener algo de lógica. De hecho, debería darnos algo como que, a ver, tal vez como 20. Tutor, de hecho, ahí tomando la idea del compañero, yo inicialmente, yo no lo hice con la fórmula que estás explicando, de hecho, yo lo tomé con la combinación justamente por el mismo, o sea, por el mismo razonamiento al que llegó el compañero. O sea, yo pues estuve leyendo la bibliografía y digamos que ahí realmente como que no está, o sea, como que no influye porque digamos que el comité como tal no tiene un orden, que era por ejemplo lo que yo veía, o sea, diferente hubiese sido si de pronto en el comité hubiesen puestos diferenciados y ahí sí importaría ocupa qué posición, pero en este caso no hay más información que nos diga a nosotros que es importante, sino que cualquier persona podría ir a cualquiera de igual forma. Sí, pues la verdad es que no lo había pensado así, pero ahora que lo mencionan, tiene sentido lo que me dice. Entonces, habría que analizarlo. De pronto quedaría como alguna expresión así, 4 por una expresión así como que 5, algo así tal vez de pronto haría con combinaciones. Yo en mi caso, por ejemplo, pues si quieres yo le comento más o menos la idea que yo había hecho. Yo lo hice con combinación y lo que hice fue como hacer 4 cálculos diferentes para cada uno de los 4 comités que en mi caso yo tenía. Entonces, por ejemplo, de las 24 personas, hice un cálculo de combinación para cuando tengo que elegir 7, para cuando tengo que elegir 6, para cuando tengo que elegir 5 y para cuando tengo que elegir 4. Así lo desarrollé yo. Exacto, algo así como el que yo hice aquí. Por ejemplo, para el conjunto total de 20 personas, ¿cómo escogemos 6 personas? Entonces sería la combinatoria de 26. ¿Listo? Pero ya hay 6 ocupadas, entonces me quedarían 14 personas en total. Y para escoger 5 personas de las 14 personas sería este combinatorio que está aquí. Para escoger 4 personas de lo que me queda, que son 9 personas, y para escoger 3 personas de lo que me queda 5 personas. Bueno, no lo había pensado así. De hecho, ahora que terminemos, lo voy a analizar así y voy a ver si me da exactamente lo mismo. ¿Listo? Voy a ver si me da exactamente lo mismo, pero tiene sentido lo que me dicen. No importa el orden de las personas. Entonces, hace sentido pues que lo va a pensar y si algo pues lo estudiamos en el próximo citas del sábado. Tutor, qué pena, es que en el momentico que su merced estaba explicándole al compañero que él tenía 24 personas, en ese momentico la conexión me falló. ¿Podría repetirlo nuevamente para completar, cómo completaba la... si completaba con el 2 o con el número siguiente? 2, con el 2. Necesitamos, fue esto que está aquí.
Yo decía que tenía en total 24 personas y tenía pues 7, 6, 5 y 4 para formar los comités. Damos una partición, eso lo completamos aquí. Vale, con este 2 sí me quedaría la partición 7 menos 13 más 5, 18 más 4, 22. No se escucha bien. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? El compañero Emel Pedroso lo tiene encendido. Entonces, de esta manera, pues que sí se puede formar la partición completándola con este 2, ¿no? No sumándole 3, sino que tengo que sumarle 2 porque tengo que llegar a 24. ¿Listo? Tengo que llegar a 24. Y entonces me Ok, quedaría que N5 vale 2. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué hacen? ok, Pues vamos tutor. a... Ajá. Entonces, en el momento de yo realizar la operación, cuando pongo, bueno, su merced ponía 20 factorial sobre 6 factorial, 5 factorial, entonces yo pondría 24 factorial sobre 7 factorial, 6 7, factorial, 5, 5 factorial, 6, 5, 4 y 2. 4 y 2 factorial, ¿sí? Ah, exactamente. Ok. Exactamente. ¿Listo? Entonces quedaría así. Y por supuesto que para el ejercicio 4, entonces nosotros tenemos que utilizar la fórmula de los combinatorios. En la fórmula de los combinatorios, igual, el ejercicio 4 tiene ítems A, ítems B, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que en el ejercicio anterior. El ítem A se va a desarrollar con la fórmula del combinatorio sencilla y el ítem B se va a desarrollar con la fórmula de combinaciones generalizada. ¿Listo? Entonces, eso es. De esa manera nosotros podemos desarrollar estos dos ejercicios que están aquí. Entonces, ítem A básicamente va a corresponder a una fórmula de combinación o de combinatorios sencilla, común y corriente. Ítem B va a corresponder a una fórmula de combinatorio generalizada. Entonces, recordemos aquí rápidamente cómo son esas fórmulas. Recuerden, yo las pongo así, ¿no? Combinatorio de n y k. Esto es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. ¿Listo? Esa es la fórmula de combinación o de combinaciones sencilla. Y la generalizada, entonces, es así, ¿no? Esa no tiene un símbolo como tal. Uno simplemente coloca n más k menos 1 y combinatorio con k, ¿no? Con k. ¿Listo? Entonces, la primera es la normal, la sencilla, y la segunda es la generalizada. De tal manera que, bueno, ahí el ítem A es para desarrollarse con la primera y el ítem B es para desarrollarse con la segunda. ¿Listo? Por ejemplo, aquí nos dicen, ¿de cuántas formas se pueden seleccionar? Se puede seleccionar una comisión para desarrollar o para diseñar un software si deben escogerse 4 miembros del equipo E y 5 miembros del equipo F. El número de integrantes de los equipos E y F son 8 y 12 respectivamente. Entonces, ahí tenemos que utilizar el principio de la multiplicación. ¿Listo? Es bastante sencillo, puesto que si yo necesito escoger 4 personas del equipo E y el equipo E tiene un total de 8 personas, entonces para escoger el total de 4 personas, donde no importa el orden, por supuesto, donde no importa el orden, eso tiene que ver con esto, ¿no? De un total de 8 personas, yo quiero escoger 4 personas. Entonces, está dada por esa combinación o ese combinatorio de 8 y 4. De eso, entonces, me representaría a escoger 4 personas del total de 8 personas. En este caso, por supuesto, lo que decíamos hace ratico, ¿no? No importa el orden. Entonces, quedaría de esa forma, ¿vale? Y del otro equipo, yo necesito escoger un total de 5 miembros del equipo F, que en total tiene 12. Entonces, esto va a ser el combinatorio entre 12 y 5. Entonces me quedaría así. Para el total del ítem A sería combinatorio entre 8 y 4 por combinatorio entre 12 y 5. ¿Por qué los multiplico? Por simplemente el principio de la multiplicación, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que
para cada equipo del equipo E, ¿cierto? Para cada sí, equipo que yo forme del equipo E, entonces yo tengo muchas posibilidades en el equipo F, ¿vale? Por eso las multiplico. Por ejemplo, algo así. Podemos escribirlo, no sé, podemos hacer como algo así, ¿no? Como un conjuntico aquí o como algo así. Por ejemplo, aquí está el equipo E y el equipo F. Y lo que sucede es que de estas personas del equipo E y el equipo F, ¿cierto? Aquí son 8 personas, entonces coloquémosle P1, P2, P3, P4, persona 5, persona 6, persona 7, persona 8. ¿Listo? Y del equipo F, yo también tengo, en este caso, tengo 15, tengo 12 personas, ¿no? Entonces voy a colocar aquí, bueno, utilizar la misma P, voy a utilizar como que o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12. Ahí están. Mi equipo E tiene 8 personas, mi equipo F tiene 12 personas. Entonces, supongamos que yo del equipo seleccioné mis 4 personas, es decir, por ejemplo, puedo haber seleccionado este y este. ¿Listo? Entonces, para esas 4 personas que yo seleccioné del equipo E, tengo todas las posibilidades de formarlas también en el equipo F. Por ejemplo, esas 4 personas en el equipo E pueden estar formadas entonces con las 5 personas del equipo F. Esa sería una opción, ¿listo? Pero también puede ser que escoja esta opción, 2, 3, 4 y 5. Entonces también queda esa misma opción. Otra opción, por ejemplo, que estén estos de aquí, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Entonces, para cada opción que yo escoja de los equipos en el grupo E, pues entonces tengo muchísimas opciones en el grupo F. Por eso es que ahí actúa el principio de la multiplicación y el total de personas que van, o el total de maneras en que pueden organizarse estos dos equipos para diseñar el software, pues entonces quedaría así. Sería el total de personas, de 4 personas que yo puedo escoger de un total de 8, multiplicado por el total de 5 personas que yo puedo escoger de un total de 12. ¿Listo? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues simplemente simplificar todas estas expresiones para poder encontrar el resultado final. Lo voy a escribir por acá abajo. Eso sería entonces, lo escribimos por acá, sería 8 y 4. 8 y 4, ¿cierto? Y acá sería 12 y 5. 12 y 5, ¿listo? Entonces voy a multiplicar y voy a simplificar esas dos expresiones. Entonces, primero, factorial de 8 y 4 es 8 factorial sobre 4 factorial por 8 menos 4 factorial. Por factorial de 12 a 5, entonces 12 factorial sobre 5 factorial por 12 menos 5 factorial. ¿Listo? Esos serían esos dos factoriales que están ahí. Y pues simplemente hay que simplificar esas expresiones que se encuentran ahí. Por ejemplo, en la primera, incluso ustedes saben que hay calculadoras que calculan esos combinatorios, ¿no? Esas combinaciones. En la primera entonces sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8. Yo hago las simplificaciones así. Yo sé que algunos de ustedes las hacen diferente. 1 por 2 por 3 por 4. Y 8 menos 4 es 4 factorial, ¿no? Entonces, por 1, por 2, por 3, por 4. Ese sería el primer término. Entonces, ¿cómo lo simplificamos? Igual que hace rato. Cancelo 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4. Y ahora, lo que hicimos hace rato, miren. 2 por 3, 6. Lo cancelo con este 6 de acá. ¿Listo? 2 por 3, 6. Y aquí, 4. Lo cancelo con este 8 y me queda todavía vivo un 2. ¿Listo? Y en el otro, entonces sería... Un segundito, por favor. En el otro entonces sería 12 factorial, que sería entonces... Tutor, ¿Ah?
Su merced dice que ese 4 lo cancela con el 8 de arriba y le quedan 2, ¿no le quedan 4? No. Porque mitad de 4, 2, mitad de 8, 4, mitad de 2, 1, mitad de 8, 2. No, está bien. Ah, No está bien. O mejor dicho, 8 dividido entre 4 me da 2. Le saca cuarta al Le saco cuarta al 8. al 8. 8, 9, 10, ¿cierto? 11, 12, por acá. Y por acá, entonces 5 factorial, que es 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Y 12 menos 5 factorial, que es 7 factorial, ¿no? 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. ¿Listo? Y simplificamos esto también. Lo que yo hice hace rato fue que tomé y cancelé todos estos de una vez con esto. Eso fue lo que yo hice hace rato. Cancelé todos de una vez con eso. ¿Listo? Justamente así hice hace rato. Ahora, aquí por ejemplo, 2 por 3, 6, lo cancelo con 6, ¿cierto? 7 lo cancelo con 7. Por ejemplo, lo mismo aquí con el 8 y el 4. Entonces, le saco cuarta al 8 y me queda 2. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, observen, 6, aquí me quedaría entonces 2, ¿no? Lo mismo, saco sexta a 12, me queda 2, ¿listo? Y el 5 con el 10 también me queda un 2 ahí. Entonces, en total, ¿qué quedó vivo ahí de todo eso? En total quedó vivo. Vamos a ver. En total quedó vivo. Este no, el 5, queda vivo este 5 de aquí, queda vivo el 7 que está aquí, y queda vivo un 2 aquí, ¿listo? Y de acá queda vivo el 2 de aquí, el 9 de aquí, el 2 de acá, el 11, ¿cierto? Y el 2 de acá. ¿Listo? Ese sería entonces el total de las, digamos, de las formas en cómo yo puedo seleccionar esa comisión para diseñar el software, ¿vale? Ahí simplemente ya queda hacer la multiplicación correspondiente, 5 por 7, por 2, por 2, por 9, por 2, por 11, por 2. ¿Qué quiere decir eso? Que en total en este caso hay 55.440 formas de formar o de hacer esos equipos para diseñar el software como tal. ¿Listo? Pero entonces miren que es una aplicación de la fórmula de combinaciones o el combinatorio sencilla. ¿Listo? Es una aplicación de la fórmula de combinaciones, combinatorio sencillo. Y finalmente, muchachos, para terminar ya, porque ya nos hizo tarde, ya el sábado tras hacemos IPAs. Aquí, el ítem B tiene que ver entonces con el combinatorio generalizado o la fórmula de combinaciones generalizada. ¿Listo? Que es esta que está aquí. Me dice, determinar de cuántas maneras es posible ubicar 8 canicas azules en 4 bolsas. Claramente aquí el orden no importa porque todas son canicas azules. El orden no importa. Y entonces la manera que yo tengo de colocar, de ubicar 8 canicas azules en 4 bolsas, tiene que actuarse, ¿cierto? O tiene que desarrollarse. Tiene que desarrollarse con la fórmula del combinatorio generalizada, que es n más k menos 1 sobre k y combinatorio de esto. ¿Qué me quedaría entonces? Me quedaría 8 más 4 menos 1 sobre 4 combinatorio de esto. Y esto sería entonces 12 menos 1, sería 11, combinatorio con 4. ¿Listo? Combinatorio con 4. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos? ¿Dudas? Sí, profe. Ujú. O sea que la fórmula para cuando no importa el orden es n más k menos 1 sobre k. Y para cuando sí importa el orden es combinatorio de n y k, ¿cierto? O sea, No. Cuando no importa el orden, ¿cierto? Son estas Ujú. fórmulas del combinatorio. Cuando sí importa el orden, se utilizan, son las fórmulas de las permutaciones que teníamos acá arriba, ¿no? Esta de aquí. Esta de aquí es la que utilizamos cuando sí importa
el orden, ¿de acuerdo? Esta de aquí. Ahí sí importa el orden para esta formulita de aquí. Recuerden que esto era el número de permutaciones de K elementos de un total de N elementos. En este caso, no importa el orden. Pero cuando sí importa el orden, utilizamos son estas formulitas de acá, de las de combinatorios. Mejor dicho, permutaciones o variaciones están involucradas o están ligadas a que el orden sí importa. Combinaciones están ligadas a que el orden no importa. ¿Listo? Señor. Y esto entonces, pues finalmente nos quedaría así, ¿no? Combinatorio entre 11 y 4, que lo podemos desarrollar. Combinatorio entre 11 y 4 sería entonces por definición 11 factorial sobre 4 factorial por 11 menos 4 factorial. Y esto sería entonces, haciendo todo este proceso otra vez para simplificar, sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10 por 11, ¿cierto? Como les dije, a mí me gusta simplificar así. Yo sé que algunos de ustedes lo hacen distinto, pero no hay problema. Mientras lo hagamos bien, no hay ningún inconveniente. Entonces, 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. 4 factorial. Y 11 menos 4 es 7. Entonces, 7 factorial. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. ¿Listo? Comienzo a simplificar entonces lo que tenga que simplificar. 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, 5 aquí con 5 que está por acá, 6 con 6, 7 con 7. ¿Listo? Miren, por ejemplo, aquí yo tengo un 4 y un 2. 2 por 4, 8. Lo cancelo con este 8. Y tercera de 3, 1. Tercera de 9, 3. ¿Listo? ¿Qué me quedó vivo después de todo eso? Me queda vivo el 3 que está aquí, me queda vivo el 10 que está acá y me queda vivo el 11 que está acá. ¿Listo? El 11 que está ahí. Entonces, esos son los que me quedan vivos. 3 por 10 por 11. En este caso me quedaría 3 por 10, 30, ¿cierto? Por 11 sería entonces 330. 330. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 330 formas, 330 maneras de ubicar, ¿cierto? Esas 8 canicas azules dentro de 4 bolsas. ¿Listo? Entonces, en este caso, utilizamos esa fórmula de combinación generalizada. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿vale? Ténganlo en cuenta. El ejercicio 3 y el ejercicio 4 en nuestra tarea tienen esa particularidad, que como tienen ítem A y B, entonces ustedes simplemente desarrollan el ítem A con una fórmula sencilla de permutaciones o de combinaciones en el ejercicio 4, y el ítem B lo hacen con la forma generalizada de permutaciones generalizada para el ejercicio 3 y de combinaciones generalizada para el ejercicio 4. ¿Listo? Ese es el asunto, ¿vale? Bueno, estimados estudiantes, ya se nos está yendo un poquito tarde, entonces vamos a dar por finalizada esta sesión de CIPAS. Espero que hayan quedado claras algunas cosas. Recuerden que el sábado hacemos otra vez, yo les mando la invitación por si de pronto hay alguna duda más que tengan. Entonces, el sábado hacemos otra vez sesión de CIPAS. Bueno, en este caso no creé el link de asistencia, ¿vale? No creé el link de asistencia, pero igual aquí el Google Meet me genera la asistencia como tal, ¿no? Entonces no hay problema que yo la saco aquí por Google Meet, ¿vale? Doctor, una pregunta, ¿y comparte el enlace de la grabación? Pues primero tengo que subirlo a YouTube, yo tengo que subirlo a YouTube y después ya mando el enlace como tal, ¿listo? Ok, muchas gracias. Bueno. Profe, en YouTube, ¿cómo aparece? ¿Cómo? ¿Cómo aparece en YouTube? No, con mi nombre común y corriente. Vale. ¿Listo? Bueno, estimados estudiantes, entonces dejamos hasta aquí esta sesión de CIPAS. Espero que estén muy bien. Y bueno, espero que hayan entendido algo de lo que es el desarrollo de esta tarea número 2, ¿vale? Se cuidan mucho y nos vemos. Que estén muy bien, feliz noche. Muchas gracias, profe. Buenas Muchas noches. gracias.